asistir. Tengo el honor y la emoción también compartida, a pesar de no haberla conocido, de presidir esta mesa redonda que decidimos que fuera en honor de Paola Bentivoglio. Y quiero agradecer a los ponentes, a Manuel Díaz Campos, muy especialmente la coordinación del panel, pero también a Marta Shiro y a Irania Malaver, su buen hacer, su disposición para celebrar este evento, que fue uno de los encargos que me dejó hechos el director anterior y que yo con mucho gusto eché a andar. Entre tanto, pasó lo que pasó, que ya sabemos, y por eso decidimos que el evento tenía que salir adelante y que además lo haríamos en honor de Paola. Ellos la conocían, y la conocían muy bien, con lo cual seguramente querrán hablar un poco de ella, de su relación con ella. Yo no osaría hacer tal cosa porque no la he conocido personalmente, pero sí voy a presentar a los ponentes muy brevemente y ya les cedo la palabra, aunque muchos de los que están aquí, creo que, o casi todos, seguramente ya les conocen. Manuel Díaz Campos es profesor catedrático de Lingüística Hispánica en la Universidad de Indiana, en Indiana University. Sus áreas de investigación son la sociolingüística, la variación fonológica y la morfosintáctica, la adquisición de fonología y la fonología experimental, así como también la adquisición de fonología en estudiantes de segundas lenguas. Edita, entre otros volúmenes, el Handbook of Hispanic Social Linguistics y también es autor de la introducción a la sociolingüística hispánica, entre otras muchas publicaciones. Marta Shiro es profesora de la Universidad Central de Venezuela, también es profesora afiliada donde se encuentra ahora en la Florida Atlantic University. Tiene un doctorado en educación por esta universidad en la que nos encontramos y una maestría en lingüística aplicada por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Ha sido directora del Instituto de Filología Andrés Bello y centra sus intereses, sus líneas de investigación en el desarrollo del lenguaje oral y escrito, en el bilingüismo, en el discurso narrativo y en la argumentación de niños y adultos. Irania Malaver es antropóloga y tiene un magistrado en lingüística por la Universidad Central de Venezuela, de donde es también doctora profesora y un doctorado por la Universidad de Alcalá. Ha sido también directora del Instituto Andrés Bello, como Marta, y centra su docencia y sus intereses investigadores también en la sociolingüística, lógicamente, en la lingüística de corpus, en la dialectología del español y del español de América. Así que les dejo con ellos, les doy una vez más la bienvenida al observatorio, esperando que nos vengan a visitar más y si tienen interés en recibir la información de nuestros eventos, de nuestros estudios, de las actividades, tienen aquí en la entrada, en el mostrador, una hojita para darnos sus datos y de esa manera recibir toda la información de las cosas que publicamos y que celebramos. Así que les dejo ya con los ponentes. Muchas gracias. Gracias, Marta Tocaya. Y por ser la más veterana, yo voy a hacer una pequeñísima introducción. Primero que nada, para dar las gracias al observatorio, a ti, Marta, a Francisco Moreno Fernández. ¿No proyecto suficiente la voz? Perdón, sorry. Ok. Y a Victoria Yarlori, que es gestora de programas, y en general agradecemos ese espacio que nos dieron para homenajear a Paola Bentivoglio. Y como creemos en el contexto, en el estudio de la lengua, pues quisiera introducir nuestra mesa contextualizando lo que vamos a hacer. Primero que nada, diciendo que el Instituto de Filología Andrés Bello, que era el Centro de Investigaciones de Lingüística en la Universidad Central, sin demasiada modestia, puedo decir que la mejor universidad de Venezuela, la más grande, por cierto, y creo que tenía un excelente nivel. Y el que fundó ese instituto fue el lingüista Ángel Rosenblatt, y
Paola se integra al instituto en 1970 y es discípula de Rosenblatt y sigue líneas de investigación empíricas, que era lo nuevo en esa época. Crea grandes corpus, también era lo más de avanzada en la época. Toma una perspectiva variacionista, impulsa los estudios lingüísticos en Venezuela en pre y posgrado, organiza congresos nacionales e internacionales de lingüística, se convierte en una referencia entre los hispanistas en el mundo y su legado queda plasmado en sus publicaciones, en los trabajos de los investigadores que ha formado, que son muchísimos. Realmente los lingüistas venezolanos hoy son producto de su formación, y en los trabajos que presentaremos hoy. Gracias. Y tú te encargarás de cambiar. Bueno, mil gracias por estar aquí, por asistir. Y mi tarea va a ser presentar una perspectiva general sobre el español de Venezuela y particularmente sobre la fonología del español de Venezuela, y también hablar de un par de fenómenos que son característicos del habla de Caracas, como es la elisión de la D intervocálica y la elisión de la R final de sílaba, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista de la percepción. Entonces, el español venezolano en la literatura previa se caracteriza por poseer dos zonas típicas, las tierras bajas y las tierras altas. Las tierras bajas son las que son consistentes con el español caribeño y comparten muchos rasgos con variedades del sur de España y de las Islas Canarias. También hay una serie de lenguas indígenas que se hablan en el país que contribuyen a la diversidad del español de Venezuela y a la diversidad lingüística en general. Algunos de los rasgos que caracterizan al español de Venezuela incluyen el alzamiento y la diptongación de vocales altas, por ejemplo, golpeando en lugar de golpeando. Por supuesto, yo poseo ese rasgo. El ceseo, el yeísmo, la elisión de la D intervocálica, a la que le vamos a dedicar bastante tiempo. La producción de la posteriorización de consonantes oclusivas en posición final de sílaba, es decir, pexi en lugar de pepsi. La producción bilabial de F en ciertas zonas de los Andes y los llanos. Hay algunos rasgos que lo asemejan un poco a ciertas variedades del norte de España, como hay una S apicoalveolar en algunas zonas rurales de los Andes. La aspiración de la S en posición inicial de sílaba y en final de sílaba también. Velarización de nasales. En algunas zonas andinas la sibilación de la R y neutralización de R y L en algunas zonas. Entonces, una caracterización general que nos lleva a pensar que la mayor parte de las variedades del español venezolano existe una consistencia con zonas del Caribe, tanto continental como insular, y una herencia directa de las regiones del sur de España y de las Islas Canarias. Con esa introducción general nos movemos un poco a datos empíricos sobre la D intervocálica y la R final de sílaba. Un poco de literatura previa. Estos estudios sobre la D intervocálica datan desde Enrique Ureña, ¿verdad?, que presenta algunos datos descriptivos, Navarro Tomás también. Hay algunos estudios sociolingüísticos de diferentes zonas del mundo hispanohablante, en Canarias, en Murcia, en España, y del español venezolano también. Para el español venezolano, la D intervocálica está socialmente estratificada, y aquí vemos una estratificación por clase y estilo, siendo que aparece la elisión en estilos vernáculos y en el nivel socioeconómico bajo. También, aunque estos datos no parecen ser necesariamente o no son necesariamente significativos, se observa una tendencia a su uso de favorecedor, vamos a decirlo así, en los hombres. Estos datos
son un poco más complejos y nos ayudan a ver la estratificación por edad y por clase, y vemos que hay una diferencia entre la clase o el nivel socioeconómico bajo y los niveles socioeconómicos medios y altos. Sin embargo, les voy a apuntar esta diferencia que hay aquí entre los grupos jóvenes, que se ha acercado, es decir, que hay mayor retención en el grupo joven de la clase baja, y eso va a ser un elemento que voy a explicar más adelante. En términos de las diferencias según el género no hay muchas, pero se mantiene la estratificación social. Y ahora pasamos a la R, un poco para estudiar los estudios previos sobre la producción. También hay una serie de trabajos descriptivos, está el trabajo de Canfield, trabajos sobre diferentes variedades del español en España, en Puerto Rico, Medina Rivera, Carbonero y Cano en el sur de España, y también del español venezolano. Aquí vemos un poco la estratificación social del fenómeno, favorecido por los niveles socioeconómicos bajos. También vemos un favorecimiento aquí en el caso de los hombres. Y aquí volvemos a ver la misma gráfica que vimos en el caso de la D intervocálica, pero con diferencias un poco más marcadas. Y nuevamente volvemos a ver aquí, volvemos a ver aquí la tendencia en esta época, que estos datos son de los años 80, en que los grupos más jóvenes se acercan en su tendencia a favorecer la retención. Aquí vemos una estratificación por género y clase social, y más o menos el mismo patrón que hemos visto con la D intervocálica. Y una posible explicación a la situación o a esta tendencia que vemos en el grupo de los jóvenes se debe a que en los grupos de clase de nivel socioeconómico bajo había un mayor acceso a la educación, y vemos que un número mayor de ellos tiene acceso a la educación secundaria, que es la barra que tienen en azul. Y esto se puede, digamos, corroborar con algunos datos estadísticos sobre la educación venezolana de la época, en los años 60 y 70. Aquí vemos datos que tienen que ver con el tipo de profesión que tienen ese grupo de jóvenes. En algún, digamos, un mayor número, una proporción mayor, tiene cargos que tienen que ver con cargos de oficina en lugar de la generación de sus padres, que tienen cargos o hacen algún tipo de actividad manual o doméstica. Entonces eso nos hace pensar que se favorecen las tendencias de retención debido a que ha habido un cambio, mayor acceso a la educación y una transición a otro tipo de actividades que requieren el uso de la norma, vamos a decir, o de las variantes normativas. Ahora nos movemos hacia datos que tienen que ver con la percepción, y empezamos con la D intervocálica y luego nos vamos a mover a la R final de sílaba. Se trata de un par de experimentos que emplean la técnica imitativa, y estos experimentos poseen el mismo hablante produciendo las dos variantes. Por ejemplo, si tenemos la palabra comer, el mismo hablante produce come y produce comer, ¿no? Y esto asegura o nos da la posibilidad de evaluar el mismo hablante produciendo las dos variantes y ver qué impresiones produce en los participantes que están escuchando el experimento, para obtener actitudes indirectas sobre este particular. Otra manera de obtener datos sería hacer preguntas directas sobre qué piensan sobre el participante, ¿no? Pero para obtener estas actitudes indirectas se utiliza la técnica imitativa. Entonces, la retención, ustedes van a ver aquí en estas barras que mejor, ¿verdad?, es menos puntaje, y peor es más puntaje. Es contraintuitivo, pero por eso yo puse la flecha que dice mejor y peor, ¿no? Entonces, la retención tiene una evaluación mejor en general, y estos son datos de la D. En esta data hubo un efecto de la voz que podría ser un problema, pero sin embargo vemos que se mantiene la tendencia a evaluar mejor la retención, tanto en el hablante, que le he colocado como nombre inventado Juan, como en el caso de David.
la retención sigue siendo el elemento o la variante mejor evaluada. Y en términos de la clasificación de estos estímulos según cuán inteligente es la persona o cuán profesional luce, en general hay una tendencia que indica que los hablantes, cuando escuchan un estímulo donde se dice comer, piensan que esa persona es más inteligente o más profesional. Sin embargo, esta tendencia no fue significativa en el caso de la D, lo que nos hace pensar que las evaluaciones con respecto a esta variable son más neutrales. Es más aceptado, es más común y aceptado que se elida esta variante. Nos movemos hacia la R, final de sílaba. Aquí también vemos la tendencia de que la retención recibe mejores evaluaciones. No hubo una diferencia en los participantes, es decir, en los dos estímulos que se presentaron, en este caso utilizamos los nombres inventados de María y Gaby, y la retención también sigue siendo mejor evaluada en los datos de María y en los datos de Gaby también. De acuerdo con la cualidad que se le atribuye, se consideran más inteligentes las personas y más profesionales las que retienen y no las que eliden según los que percibieron estas tareas. La amabilidad y el atractivo también tuvieron una tendencia hacia, digamos, una evaluación mejor, sin embargo esa tendencia no fue significativa. Entonces realmente las cualidades que tienen que ver con el estatus fueron más importantes en este caso. Entonces, como conclusión, la fonología del español de Venezuela, de acuerdo con el panorama que vimos al inicio, es consistente con otras variedades caribeñas, como la costa colombiana, Panamá, las islas del Caribe, que incluyen Puerto Rico, la República Dominicana y Cuba. Y muchos de estos fenómenos son compartidos, ¿verdad?, como herencia lingüística de regiones del sur de España y particularmente de las Islas Canarias también. O sea, hay algún par de fenómenos, los dos fenómenos que nos ocupan son parte de esa caracterización y otros más. O sea, es más lo que compartimos que lo que no compartimos, ¿no? Los estudios previos acerca de la producción de las variantes de la D intervocálica y la R final de sílaba muestran que ambos fenómenos están estratificados sociolingüísticamente. Las variantes elididas son favorecidas en los estilos vernáculos y por los niveles socioeconómicos bajos. El estudio de percepción demuestra que la retención se asocia con la variedad normativa y se le atribuye un mayor prestigio, particularmente en el caso de la R final de sílaba. La elisión se puede considerar un marcador sociolingüístico. Los datos muestran que las variantes vernáculas de la D intervocálica son más aceptadas, a pesar de las tendencias que favorecen la retención. Esto potencialmente quiere decir que esta variante ya es parte de la norma, digamos, aceptada en la comunidad. El presente estudio nos da evidencia o contribuye a aportar evidencia para entender la estratificación social de una variable sociolingüística y para también entender que es necesario tener tanto estudios de producción como de percepción para tener una visión global del valor sociolingüístico de estas variantes en la comunidad. De alguna manera, los experimentos de percepción son útiles para determinar de una manera concreta lo que Chambers, 2004, describe como la evaluación abstracta de la variación lingüística en la comunidad. El uso de la técnica imitativa para analizar las variantes de la D intervocálica y la R final de sílaba provee evidencia concreta para entender los valores sociales dentro de la comunidad de habla. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ok, pasamos a Irania. Okay. Bueno, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí y gracias por este espacio maravilloso.
Bueno, yo voy a hablar de la gramática dialectal y del caso de los diminutivos específicamente, de los diminutivos adverbiales en el español de Venezuela. Al caracterizar el dialecto de una zona solemos enumerar un conjunto de rasgos y más complejo es tratar de representar dinámicamente todos esos rasgos en el intercambio comunicativo, ¿no? Entonces, cuando estamos familiarizados con la manera de hablar de una persona, decimos este es de tal región, este es de otra región, pero oímos el dialecto porque oímos solo lo fónico, pero también oímos otras cosas, también oímos la gramática, pero de eso tenemos otro nivel de representación. No sé cómo ahora mismo me oigo yo, porque si no se supiera que voy a hablar del español de Venezuela, ¿se me podría reconocer con exactitud más allá de lo fónico? Bueno, son preguntas metodológicas de investigación, y para decir que en cierto modo la venezolanidad, dialectalmente hablando, que es nuestro caso, o quizás cualquier dialecto, es un punto, un continuo de rasgos caracterizadores, unos más relevantes que otros, que conforman todas las modalidades del español, ¿no? Entonces nos imaginamos ese continuo y en este punto puede estar la venezolanidad. Uno de los rasgos más relevantes para reconocer la gramática dialectal venezolana es el de la sufijación diminutiva. Si se oye un venezolano, casi que independientemente de su edad, grado de instrucción y procedencia, se puede oír una secuencia sorprendente de palabras con diminutivos. De acuerdo a los resultados con los resultados de las investigaciones de 2018 y 2017 con corpus sociolingüísticos venezolanos, nosotros los hablantes usamos diminutivos para referirnos al tamaño, al tiempo, a la distancia física, a los contenidos y al continente, a la materia, al sentimiento, procesos mentales, procesos físicos, procesos naturales y estados mentales. Quizás para cualquier hablante nativo de español y en especial para un venezolano, todo pueda expresarse en diminutivo. Y cuando se expresa en diminutivo, se carga de subjetividades, se subjetiviza, ¿sí? Y se carga, expresa estrategias pragmáticas. Y esas estrategias pragmáticas son principalmente la intensificación o la atenuación de aquello que se quiere decir, y más particularmente ironía o respeto, ¿sí? Y entonces es lo que puede suceder en estos casos, que todo esto es posible, todo lo que se dice aquí es posible gracias a esta palabra que está en diminutivo, ¿no? Efectivamente, o ¿sí? Que de veras, de veritas, y uno cree que no es posible decir esa palabra en diminutivo, pero ocurre y se usa. Entonces, todas estas funciones pragmáticas se expresan con distintas categorías léxicas, principalmente sustantivos y adjetivos, que son las bases léxicas más diminutivizadas en todas las modalidades del español, seguida de adverbios y también de verbos. Es un rasgo más característico del español de América que del español europeo, este uso de formas de gerundio con adverbios, con diminutivo, perdón, y decimos trabajandito, pensandito, comiendito, caminandito, hablandito, así, hasta podemos hacer gerundios con diminutivos, y es algo muy frecuente y que no sorprende a ningún hablante venezolano. Los caraqueños y venezolanos en este marco, pues hacemos este tipo de combinaciones. Podemos decir hervidito, que es una sopa. Aquí la agüita que la mamá le da al bebé. Allá rapidito, rapidito, y además decir un carro nuevecito, ¿sí? Que es muy interesante, y almorzaba, estaba acabadita de hacer la comida, ¿sí? Y pues el último cerquita de mí. Entonces, pues está claro que estamos en una cosa, en un problema que está mucho más allá de una cuestión del tamaño, ¿sí? En los estudios sobre el diminutivo en el habla caraqueña, estos de los que les hablo,
hemos constatado que progresivamente ese uso para indicar reducción de tamaño físico de la entidad diminutivizada, que sería FR referencial, es menor que el uso pragmático, que ese uso cargado de significaciones afectivas de distinta índole, ¿no? Entonces comprobamos en este periodo de tiempo, gracias al análisis de los corpus sociolingüísticos, que efectivamente está creciendo, está aumentando cada vez más un diminutivo afectivo, ese diminutivo pragmático. Y allí, en ese desplazamiento, podemos entonces ubicar 3 casos muy relevantes, muy característicos del español de Venezuela. Ahorita, igualito y clarito, como si fuera poco, ¿no? El caso de ahorita es que no sabemos nunca cuándo es ahorita, ¿sí? ¿Verdad que sí? Y es muy difícil saberlo, porque en realidad ahorita es el diminutivo de ahora, que es el adverbio temporal, que tiene 4 valores temporales. Entonces, este es el comienzo de un problema de cuando nos interpelan y nos dicen, ya basta, ahorita, ¿cuándo? ¿A qué momento te refieres? Entonces, en este caso del presente amplio, momento no puntual del presente, o un pasado cercano, reciente, o un futuro cercano, próximo, o un ahora mismo, que es el ahora mismo del habla, de la enunciación. De manera tal que cuando el sufijo se adhiere a la base léxica, intensifica 4 valores, ¿sí? 4 valores temporales. Y esa polisemia de ahora se traslada también al diminutivo, complicando la interpretación temporal a la que se refiere, a la que se puede referir. Por eso creemos entonces que depende casi que en su totalidad de la situación comunicativa en la que la progresión temática y las expresiones temporales van ayudando a la interpretación de la referencia temporal a la que alude ahorita. Sí, como es este el caso, la función del diminutivo es intensificar, pues estamos intensificando 4 valores temporales en lo que sucede o sucederá del evento. Además de un uso bastante notorio de ahorita, estas investigaciones van mostrando que usamos ahorita justo con este valor temporal de presente amplio, que es un resultado diferente, contradictorio a cómo se usa ahorita en otros dialectos americanos, ¿no? Entonces, el venezolano puede usar ahorita para referirse a todos estos valores temporales, pero principalmente, de acuerdo a las investigaciones, con ese presente amplio, que ya de por sí es bastante amplio, ¿no? Y allí está que, al no ser el único valor temporal con el que usamos ahorita, pues realmente somos ambiguos o podemos ser muy ambiguos en esa ubicación temporal que queremos transmitir. Necesitamos echar mano de otros recursos, elementos lingüísticos, frases dentro de un rato, actualmente, ahora mismo. Así que nosotros nos movemos en aguas temporales imprecisas con este diminutivo que tanto usamos y cuya ambigüedad radica justamente en esta polisemia que estamos constatando de acuerdo con los corpus. Pero no solo decimos ahorita muchísimo y para todo, sino que también usamos claro y clarito, ¿sí? Los venezolanos oímos clarito, vemos clarito, pensamos clarito, escuchamos clarito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este diminutivo también? Ese diminutivo es el diminutivo de claro, ¿sí? Que tiene función adjetival, que es los primeros ejemplos, como adjetivo, como atributo, y también tiene esta función adverbial, como adjetivo adverbializado, en casos en los que se combina con el verbo. Lo veo clarito, lo escucho clarito, que para mí es absolutamente normal y posible decirlo sin mayor dificultad, ¿no? Entonces, en este marco del proyecto que estamos haciendo sobre cómo están transformándose los usos del diminutivo, pues investigamos claro
en 272 entrevistas de hablantes caraqueños y encontramos que la forma masculina, clarito, es la que más usamos. ¿Por qué? Porque los hablantes estamos, ¿sí?, escogiendo, usando una de todas las posibilidades que tenemos. No lo usamos como adjetivo, en clarita, ni en claritas, y tampoco como claritos. Entonces aquí, pues como diría nuestra querida profesora Adriana Bolívar, el corpus habla, el corpus nos dice lo que los hablantes están haciendo, ¿no? Y vamos necesariamente a comprobar cuáles son las funciones de clarito. Y volvemos a comprobar que esa función adverbial, que es la que aparece en naranja, es mayor que la función adjetival. Así que volvemos a confirmar la hipótesis general de que los diminutivos están uniéndose a las bases adverbiales, avanzando en ese proceso de diminutivización de una palabra que va transformándose en sus funciones. Vean los ejemplos. Me acuerdo clarito, me acuerdo de una maestra que se llamaba, yo me acuerdo clarito que cuando tenía como 8 años, ¿sí? O yo iba pasando y escuché clarito. De todos los verbos con los que se puede combinar clarito, ha escogido acordarse. Entonces, acordarse clarito es acordarse de algo o alguien con mucha certeza, sin duda, sin vacilaciones, acordarse muy bien. Entonces, no solo se intensifica, sino que esto es que no se tiene duda sobre lo que se dice. Estoy completamente segura de lo que estoy diciendo. Me acuerdo clarito de eso, no lo puedo dudar. Entonces, estos resultados también son elementos que nos permiten considerar que está ocurriendo una especialización de este diminutivo adverbial, ¿sí?, uniéndose principalmente al verbo acordarse. Claro que son datos que corresponden a un primer nivel de análisis y que estamos, es una investigación que sigue desarrollándose. Por último, igualito, ¿sí? Ahora también decimos, podemos hacer el diminutivo de igual. Igual también, como la base léxica, tiene 3 funciones, la adjetival, la adverbial y la de marcador discursivo. Lo curioso de igualito en el habla venezolana es esto, decir igualito te llamo, que es igual te llamo, que realmente es de todos modos o de todas maneras te llamo, ¿no? Entonces, ¿igualito a qué? Evidentemente aquí no hay un igualito a nada. Así que esto es la gramática que se oye, que se nos oye también, y efectivamente fuimos a los mismos materiales sociolingüísticos, las mismas entrevistas, el mismo corpus, para buscar a este diminutivo de igual y volvemos a encontrar que se trata de la forma singular masculina y que es la única, como clarito, que realmente estamos usando de ese conjunto de forma con diminutivo. Volvemos a comprobar sus funciones y encontramos que son las funciones adverbiales nuevamente y además las funciones de este marcador de discurso, marcador discursivo, que ya comienza a ser una suerte de desplazamiento hacia otra función de este diminutivo. Fíjense que ella trabajaba igualito. Yo he buscado igual en corpus de otros corpus de habla de América y no encuentro casos de igualito adverbial, sí, de igualito como función adjetival. Ella es igualita a mí, se puede, pero trabajaba acompañando al verbo, trabajaba igualito, y yo trabajaba de 7 a 7 igualito, ¿sí? Y al fin, y este es más todavía singular cuando dice yo bajaba del colegio, él me veía feo y me daba miedo, pero igualito no le demostraba el miedo, sino que seguía. Entonces, nuevamente se constata que es esta forma singular la predominante y también vamos constatando que son usos adverbiales novedosos y que también el uso como marcador de reformulador de distanciamiento va imprimiendo una singularidad a este fenómeno del proceso de extensión del diminutivo en el habla caraqueña.
Ahora, en los 3 casos, las formas con diminutivo alternan con las formas sin diminutivo, de manera tal que usamos ahora y ahorita, igual, igualito, claro y clarito. El hablante venezolano entonces duplica, ¿sí?, sus estrategias y recursos pragmalingüísticos. No pocos piensan y creen que somos absolutamente imprecisos con el manejo del tiempo en lo que toca ahorita, ¿sí? También el habla en diminutivo merece y ha merecido ciertas críticas en general, ciertas valoraciones negativas. Yo, preparando este trabajo, encontré esta reseña en internet de una persona que legítimamente plantea esto. Excesivo, cursi, redundante, dice, ya que todos los extremitos son malitos y que las cositas no hace falta reducirlas para que sean más delicaditas. Si ves que lo utilizas mucho, intenta utilizar las palabritas tal cual son, ¿sí? Pero lo que me interesa del comentario es que las estrategias se hacen rutinas comunicativas. Su frecuencia de uso aumenta y da lugar a nuevos procesos semánticos. Y entonces es un habla plagada de diminutivos, pero en un habla en la que hay muchos diminutivos, esos diminutivos empiezan a perder carga afectiva porque se van haciendo rutina, ¿sí? Y no en todos los casos el hablante escoge realmente de forma consciente un diminutivo, ¿sí?, como una manera de comunicarse específica con alguien. Esto quiere decir que en muchas interacciones en las que empleamos diminutivos, y en especial los venezolanos, esos diminutivos ya no son tan afectuosos o pragmáticos porque ya no se trata de un rasgo individual, sino que estamos cada vez más ante un rasgo dialectal. Muchas gracias. Bueno, estamos cambiando de niveles de análisis, fonología, morfosintaxis y vamos con discurso. ¿Cómo salgo de acá? Escape. Okay. Y ahora. Ahí está. Es este, ¿verdad? Ok. Entonces a mí me toca hablarles de un trabajo que hice hace varias décadas, no diré cuántas, por pura casualidad, aquí mismo, a muy pocas cuadras de acá, y es para mí muy emocionante presentarlo ahora porque Paola fue una persona que me ayudó muchísimo, porque cuando yo estaba acá fui a recoger datos en Venezuela, pero necesitaba transcribirlos y luego analizarlos, y ella me ayudó muchísimo mandándome las transcripciones por correo electrónico, que los attachments hace algunas décadas en aquella época no eran tan sencillos de enviar por correo electrónico, y sin embargo me llegaron y pude hacer mi tesis doctoral mucho con ayuda de ella. Y por pura casualidad, hace poco le hicimos un homenaje a mi tutora con quien hice ese trabajo, que era Catherine Snow, así que todo como vuelve en un círculo. Y desde entonces yo he trabajado en cosas similares, pero otras cosas, bilingüismo, argumentación infantil, discurso académico, otras cosas, pero este es un trabajo que está muy cercano a mi corazón, y ahora cuando lo presento se lo dedico a Paola. Entonces, la primera pregunta que surge y que es muy válida, aunque el trabajo haya sido hecho hace varias décadas, es ¿por qué estudiar el desarrollo del discurso narrativo? Primero, porque como hemos visto con las presentaciones anteriores, cuando hablamos, no hablamos en oraciones, no hablamos en palabras, sino hablamos en discurso. Por lo tanto, los niños a lo que están expuestos y lo que oyen no es
formas gramaticales, ni son palabras fuera de contexto, ni son oraciones que si son gramaticales, completas o no completas, sino oyen el discurso en su totalidad. Por lo tanto, la competencia lingüística y la competencia discursiva no se pueden separar, son la misma cosa y el niño aprende todo eso a la vez y tal vez empieza por uno y no es exactamente la lingüística formal. Entonces, ¿qué es la competencia discursiva? Es una habilidad donde hay que tomar en cuenta el contexto para saber si lo que digo es apropiado, es aceptable. Y luego, el contexto que se da en la vida del niño cuando comienza a hablar es un contexto de interacción, por lo tanto hay que aprender a tomar turnos. Y para narrar hay que tomar los turnos de una manera muy particular, que no es la misma forma que tomar turnos para conversar sobre si se quiere comer o no se quiere comer. Es otro tipo de turno que hay que tomar, como veremos. Requiere entonces una planificación y una organización discursiva específica. Por lo tanto, tenemos que entender cómo en los niños aprenden a hacer esas cosas. Y en la competencia lingüística, tienen que aprender a usar el lenguaje de manera apropiada para construir esos relatos. Tienen que tener un vocabulario para poder expresar las cosas, tienen que usar una sintaxis más compleja que en una sola palabra o oración que usan en una conversación de cara a cara donde hay turnos mucho más cortos. Entonces, el estudio del discurso narrativo como desarrollo lingüístico y discursivo en el niño tiene ciertas implicaciones tanto teóricas como metodológicas. Una de ellas es que el significado se construye y se co-construye, es decir, el significado es cierto, está en la palabra, está en la diferencia entre ahora y ahorita, pero no se puede saber exacto cómo es este significado sin el contexto de las palabras que precedieron y que siguen, pero además la ambigüedad de la que habla Irania después se desambigua con el contexto de la situación y cuando decimos llegó ahorita, podemos entender que la promesa es llegar dentro de unos minutos, y ese es el contexto adecuado. Después, si lo cumplimos o no lo cumplimos, es otra cosa. Entonces, los espacios discursivos, los géneros discursivos son espacios que se crean socialmente, por lo tanto, el niño se va socializando cuando aprende a narrar de cierta manera, a conversar de cierta manera. También aprende, y nosotros aprendemos cuando estudiamos eso, cómo el contexto afecta todo aquello lo que producimos. Y nos damos cuenta que hablar es hacer cosas con el lenguaje. Es conversar, es narrar, es argumentar, es hacer algo para lograr algo, y eso es como nos comunicamos. Las preguntas de investigación de este trabajo son cómo se desarrollan las habilidades narrativas en niños de 6 a 11 años, cómo varía el desarrollo de las habilidades narrativas según el tipo de narración y cómo varían las habilidades narrativas según el nivel socioeconómico. Entonces, ¿para qué sirve la narración? ¿Por qué narramos? Según Brunner, hay dos maneras de conocer el mundo. Uno es el narrativo, que es como transmitimos nuestras experiencias, y otro es el que él llama paradigmático, que es asociación de ideas de otra manera. En la narración asociamos ideas según una secuencia temporal. En la otra manera de aprender el mundo es una asociación lógica, una asociación de otro tipo de ideas. Entonces, la narración es la única manera que tenemos para transmitir nuestra experiencia. Y la podemos hacer desde una perspectiva, o siempre la hacemos, no es que podemos. Mientras narramos, transmitimos también una perspectiva cognitiva de nuestra visión de mundo y afectiva de quién somos y cuál es la relación con la persona a quien le narramos. Y todo eso se puede hacer desde un punto de vista
real entre comillas, porque sabemos que ninguna narración es totalmente real, o qué significa real, o ficticia, donde hacemos de manera explícita como un salto y decimos esto no es la realidad, sino es la ficción. Y la narración se define como una secuencia de eventos organizados en un eje temporal. Y yo me voy a referir a dos tipos de narración. Una es la narración de experiencia personal y la otra es la narración de ficción, que la definición está allí, pero son dos tipos de narración en un continuo, que no creo que haya una línea divisoria bien concreta entre uno y otro. Las habilidades narrativas que el niño tiene que aprender. Primero, en la narración se construye un mundo, el mundo narrado, pero se construye ese mundo narrado que el niño tiene que construir y cada narrador tiene que construir desde otro mundo, que es el mundo del narrador. Entonces, mientras se está narrando, ¿quiénes son los participantes en ese evento? Es el narrador, el que relata el cuento, y el receptor, el que recibe el cuento. Entre los dos tiene que haber algún tipo de contrato donde el narrador convenza al interlocutor que su narración es válida, que el interlocutor tiene cierto interés de aceptar el final de esa narración, que va a tomar un turno más largo porque le interesa, por alguna razón. Los participantes en el mundo narrado, el del relato, son los personajes de esa narración. Por lo tanto, el niño o cualquier narrador se tiene que desdoblar, se tiene que distanciar del evento. Yo estoy narrando algo a este mundo que es anterior generalmente, donde pasan las cosas que estoy narrando. Entonces, el niño también tiene que aprender que hay que organizar esa experiencia antes de transmitirla, y se organiza de cierta manera, y eso depende también del contexto social y cultural. Y no solo organizarla de cierta manera, sino hay cosas que se pueden narrar y otras cosas que no se pueden narrar. Y eso cambia de una cultura a la otra. En ciertas culturas yo puedo hablar de algún problema que tuve con el pago de mi sueldo en el trabajo. En otras culturas eso no se puede decir. Hoy en día podemos hablar de mujeres que narran sus problemas de abuso sexual y de violación que hace 20 años no era narrable. Entonces cambia con el contexto, con los tiempos. Es sumamente importante la narración y tener esas habilidades y saber cómo hacerlas. Como hemos dicho, la organización discursiva también tiene su complejidad, porque en la narración oral estamos en una conversación donde los turnos siempre son cortos y la atención del interlocutor hay que captarla de alguna manera. Por lo tanto, cuando alguien empieza a narrar en una conversación, tiene que tomar ese turno, planificarlo bien y captar la atención del interlocutor para que el interlocutor no diga, ¿y eso a mí qué? ¿Qué me importa? Entonces, todo eso hay que aprenderlo. Y la mamá, generalmente en esas narraciones incipientes, siempre le dice al niño, ¿y qué me quieres decir? ¿Y cómo termina eso? Ya, cuéntame qué quieres decir, porque el niño no lo sabe justificar todavía lo suficiente. Y para justificar la narración hay que tener unas voces en el relato y una perspectiva narrativa, que veremos cómo se construye. La organización de una narración que se espera que tenga es un resumen que no necesariamente tiene que estar presente, una orientación que es muy importante justamente para llenar la brecha entre el conocimiento del interlocutor y el conocimiento del narrador, ubicar al interlocutor en ese mundo narrado. Entonces hay que dar la suficiente información para que el interlocutor se ubique. Acción que complica. La narración no puede ser una secuencia de eventos que todo el mundo espera que sigan así.
un cumpleaños, llegaron los invitados, se entregó el regalo, se cantó feliz cumpleaños y todo el mundo se fue. ¿Y a mí qué? Eso no es una narración, tiene que haber algo inesperado. Y esa secuencia inesperada de eventos lleva a un punto culminante, que veremos que es muy importante, y luego una resolución y la coda, que generalmente es llevar del mundo del narrado de vuelta al mundo del narrador. El foco de lo que voy a presentar hoy es la subjetividad en la narración, tiene mucho que ver con lo que presentaron, no tanto en la fonología, también creo que hay mucha subjetividad porque es la identificación con el grupo social al que se pertenece, decir comer o comer, depende de eso. Y obviamente los diminutivos en español son un elemento subjetivo muy importante. Entonces, el lenguaje evaluativo tiene varios niveles de análisis, hemos visto el morfológico, el sintáctico, léxico, pragmático, y hay niveles más discursivos, que son los marcadores, la organización discursiva de por sí y la perspectiva discursiva. Y hay niveles menos estudiados, la voz, la calidad de la voz tiene mucho que ver con la subjetividad discursiva o la subjetividad en general, entonación, tono de voz, acentuación, los gestos, la distancia entre los interlocutores, lo proxémico. En las clases de inglés, y seguramente tú sabes, se enseña, yo le enseñaba a mis alumnos, que cuando se habla con alguien de habla inglesa, el latino va así y el anglo va así, porque tienen que mantener la distancia, lo proxémico varía de una cultura a la otra. La multimodalidad, hoy en día, las imágenes junto con el texto también es una manera de expresar evaluación, y referirse a otros textos es otra manera de evaluar. Entonces, en la narración hay esas dos funciones sumamente importantes. Una es la fáctica, referencial, y otra es la no fáctica, la expresiva. Yo me voy a referir ahora a cómo los niños usan esa función no fáctica, expresiva. Y para eso estudié estas expresiones que se refieren a la emoción, a la cognición, a la intención y al habla reportada. El habla reportada es lo que da las voces dentro del relato. Y son importantes porque nos dan una perspectiva narrativa. La construcción del yo en un mundo narrado, se construye el yo porque es el narrador que está allí, y se construye el otro, los personajes, las voces que se presentan allí. Y esos recursos evaluativos siempre reflejan unos puntos de vista, y esos puntos de vista van a dar el posicionamiento del hablante frente al interlocutor y refiriéndose a algún objeto externo. Como ejemplo, les quisiera mostrar este cuento, este pequeño relato, que parte de mi corpus. Bueno, una vez en casa de mi abuelo estábamos todos, y mi primo y yo, que yo tenía como 4 años, desdoblamiento, allí se vuelve personaje de su relato, ya es mundo narrado y no mundo del narrador. Mi primo tenía como 8, subimos al cuarto de mi abuelo, entonces mi abuela tenía una pistola debajo de la cama y mi primo la agarró y disparó, pero se fue por la ventana el disparo y estaba todo blanco, y yo salí corriendo para abajo, y mi primo también. Entonces mi primo decía que fui yo el que disparé. Entonces mi abuelo le quitó las balas, me la dio para que yo tratara de disparar, y no tenía fuerzas. Entonces allí supieron que fue mi primo. Para que vean la perspectiva, la importancia de la perspectiva. El niño podía decir, bueno, mi primo disparó y me culpó a mí, pero mi abuelo no le creyó. Pero no, esto ya es una habilidad mayor, supo extender esa tensión y mostrar cómo demostraron que no fue él el que disparó. Entonces,
Aquí muestro cuáles son los elementos que son puramente factivos y que no podrían, no reflejan el relato, porque si leo los eventos nada más, mi primo agarró la pistola, disparó, se fue por la ventana, yo salí corriendo, mi primo también, mi abuelo le quitó las balas, me dio la pistola. ¿Verdad que es otro cuento? Y lo que hace que la narración sea lo que es la evaluación. Ok, la metodología del trabajo que estoy presentando, recogí análisis de narraciones de 68 niños en primer y cuarto grado, de 3 escuelas públicas y 3 privadas, y produjeron narraciones con 4 consignas, 2 de experiencia personal y 2 de ficción. Las consignas, 2 eran abiertas: cuéntame algo que pasó que te dio mucho miedo, era la de narración personal; cuéntame una película que te gustó mucho, era la de ficción. Y 2 consignas estructuradas. Yo le daba un ejemplo al niño: una vez subí al Ávila, se me acercó una culebra, yo me asusté muchísimo y bajé corriendo. ¿A ti te pasó algo parecido? Y entonces el niño me contaba algo. Cuéntame la película que acabas de ver, y les mostré un video sin palabras llamado Picnic, y ellos me relataban ese cuento. Así recogí 419 narraciones de nivel económico alto y bajo, y con las 4 consignas. Lo primero que se ve en el largo de los relatos, que es una de las medidas para ver el desarrollo, cómo las columnas más bajas son de narraciones de experiencia personal. Y vemos que no varía mucho, ni con el nivel social, ni con la edad. Allí está nivel bajo, grado 1, nivel alto, grado 1, nivel bajo, grado 4. En el nivel alto, grado 4, se ve un poquito de incremento del largo de la narración. En la estructurada, algo parecido. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en primero como en cuarto grado, las narraciones de experiencia personal son muy similares. Las habilidades de esos niños son bastante similares en narraciones orales, lo que es un resultado importante, es importante para después en la escolaridad. Sin embargo, vean lo que pasa en la ficción. En la ficción hay una gran diferencia entre primer grado y cuarto grado de nivel bajo y primer grado y cuarto grado de nivel alto. Hay un incremento enorme del nivel alto. ¿Y qué es lo que se trata más en la escolaridad? En primer grado no trabajan con narraciones de experiencia personal, trabajan con narraciones de ficción. Y las narraciones de ficción, el nivel socioeconómico bajo, se entiende que no tiene tanto acceso a esto porque en su casa no se lee, en su casa no los llevaron al cine a ver la última película de niños. No hay ese acceso a exponerse a las narraciones de ficción. En cuanto a las expresiones evaluativas, se ve también que hay en las de experiencia personal, otra vez se ve que las diferencias no son tan grandes. Mientras tanto, las columnas marrones, donde es la de ficción, se ve que el salto de primer grado, nivel alto, a cuarto grado, nivel alto, es enorme. Por lo tanto, la escuela, porque más o menos que medimos allí, también medimos la enseñanza en estos primeros grados de la escuela primaria, y vemos que la escuela no hace no beneficia al nivel bajo, desgraciadamente. Y los que se benefician son los de nivel alto únicamente. Los de nivel bajo quedan prácticamente igual en cuanto al uso del lenguaje evaluativo. Para concluir, las habilidades narrativas siguen desarrollándose
Ese es otro elemento, es que el desarrollo no termina allí y estamos hablando de desarrollo de habilidades orales, no habilidades de escritura. Por lo tanto, hay una función importante de la escuela en desarrollar las habilidades orales de los niños y tomar en cuenta esta brecha entre lo que se trae, lo que ya se sabe y lo que hay que aprender en el colegio, porque antes no se pudo. También existe el peligro del relato único para entender el desarrollo narrativo. No se puede examinar a una persona pidiéndole que narre una cosa, porque como eso depende, como digo allí, la calidad de la narración depende de la situación, el tipo de consigna, el tipo de narración real o ficticia, la edad, el nivel socioeconómico, tantas cosas, pues hay que darle algún tipo de oportunidad a los niños para expresar lo que pueden de la mejor manera posible. Implicaciones educativas: las habilidades narrativas orales facilitan el aprendizaje del discurso académico oral y escrito y por tanto mejoran el rendimiento escolar. Al inicio de la escolaridad hay que atender a las diferencias. La habilidad narrativa en la vida de los hablantes es sumamente importante, desde el Premio Nobel de Literatura que se dio hoy. Esas son habilidades narrativas de alto nivel, pero allí están y sirven para socializar, sirven para construir y reconstruir la visión de mundo. Sabemos que en terapias psicológicas se usa el cambio de la historia de vida para superar traumas y para ver las cosas de manera más positiva. Reconstruir una escala de valores, también la escala de valores se transmite entre los personajes buenos y malos, para dar un ejemplo, y construir y reconstruir la identidad, repertorio de narraciones de una persona, de una familia, de un grupo, de un pueblo. Hay que ver nada más la historia que va cambiando según el partido político que está en el gobierno, y así cambian las narraciones del pueblo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a homenajear a sí. Paola. Perdón, pensé que unas preguntas o lo dejamos para después. Sí, para después. Sí. ¿Para después? Vale, muy bien. Perdón, aquí Manuel, el organizador del homenaje, no el homenaje, es la que dice homenaje. Es esta. Sí, sí. Eso. Bien, yo voy a comenzar la primera parte del homenaje a Paola Bentivoglio. Tengo que decir que yo, no sé por qué, toda la vida le dije Paula, ¿no? Entonces, es Paula y Paola también para todos los que fuimos sus estudiantes, sus tesistas, y luego nos convertimos en sus amigos y colegas. Lo primero es que Paola Bentivoglio fue una maestra de generaciones. Fue directora del Instituto de Filología Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela. Fue coordinadora del programa de maestría en lingüística de la misma universidad, coordinadora del área de lingüística en el posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación. Paola Bentivoglio impulsó la recolección de corpus de materiales sociolingüísticos para el estudio del habla de Caracas y también fue secretaria de la Asociación de Filología y Lingüística de América Latina, ALFAL. También fue editora de publicaciones importantes en el área de posgrado de la facultad. Y debo decir y quiero decir que en este homenaje nos acompaña también desde Barcelona, España, la profesora Mercedes Sedano, amiga y colega de Paola Bentivoglio, con quien escribió importantes investigaciones sobre el español de Venezuela y a quien unió una amistad infinita. Bien, hay muchos aspectos de la vida académica, de la gestión académica de Paola en la Universidad Central de Venezuela y de su impulso a la investigación
No puedo, por razones de tiempo, hablar de todas sus publicaciones, de la extensa obra de investigación que publicó. Me voy a centrar en... este es el Instituto de Filología Andrés Bello, de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y esa es una de las tantas imágenes que tenemos de Paola Bentivoglio. Bien, me voy a centrar aquí en la recolección de los materiales para el estudio sociolingüístico y de estos proyectos internacionales que, suscritos por muchas universidades del mundo hispánico, se realizaron en Venezuela bajo el impulso o con el impulso de Paola. Paola Bentivoglio llevó a cabo proyectos de recolección de datos lingüísticos para el estudio sistemático del español venezolano. Desarrolló particularmente desde el Instituto de Filología Andrés Bello estos proyectos que suscribían muchas universidades tanto en Latinoamérica como en América, y con lo que nos vinculó, ¿sí?, con una red internacional sólida y comprometida para el estudio del español, y cuyos lazos se mantienen hasta el día de hoy, y quiero decir que son esos lazos que Paola contribuyó a crear y a fortalecer, los que han hecho posible que estemos aquí hoy en este lugar tan importante para el estudio y promoción de nuestras lenguas. Solo tres de estos proyectos fueron los siguientes: el Corpus del Habla Culta de Caracas, ¿sí?, que formó parte del proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la península ibérica, que fue un macroproyecto coordinado a su vez por Juan M. López Blanche. Esos materiales se publicaron en el año 79 por el Instituto de Filología Andrés Bello y por la Universidad Central de Venezuela. Fue una colección de materiales de distintos tipos de entrevistas que se hicieron de acuerdo a los lineamientos metodológicos del proyecto de lo que se consideraban las personas cultas, ¿sí?, por grado de educación de las principales ciudades de Iberoamérica y de la península ibérica. También, ¿sí?, en 1987 Paola emprende la recolección del llamado Corpus para el Estudio Sociolingüístico del Habla de Caracas. Es un proyecto coordinado también con la profesora Mercedes Sedano, a quien podemos ver allí, y es, digamos, el primer corpus estrictamente sociolingüístico por la variedad de niveles socioeconómicos que contempla, que se recoge y que permitió empezar o continuar las investigaciones en las que ya estábamos combinando, ¿sí?, en el espíritu de la sociolingüística de los 70 y de los 80 en América, ya estábamos combinando el análisis de datos lingüísticos con los factores sociales que caracterizaban a los hablantes. Fueron 164 entrevistas de 45 minutos de duración cada una. Y el tercer proyecto fue este, incansable, del 2004-2010. Nuevamente recogimos muestras sociolingüísticas del habla caraqueña en un proyecto, el capítulo Caracas, adscrito al proyecto coordinado por el profesor Francisco Moreno Fernández, el PRESEA, Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español, de España y de América. Aquí, este proyecto con el que compartimos con más de 40 centros universitarios, recogimos con metodologías afines 108 entrevistas para hacer posible el estudio coordinado de, ¿sí?, fenómenos lingüísticos ahora en todas las modalidades del español. Bueno, imagínense que tenemos entonces más de 500 horas de entrevistas grabadas a residentes caraqueños, hombres y mujeres de distintas edades, niveles educativos, distintos municipios y localidades de Caracas. Son transcripciones corregidas, editadas y publicadas para hacer estudios lingüísticos, no solo sobre el español de Venezuela, sino sobre el español americano, estudios comparativos, ¿no? Es también un material invalorable que encierra el léxico y la sintaxis, como también las tradiciones culturales, los cambios históricos que la comunidad de Caracas ha ido experimentando. La profesora Bentivoglio llevó a cabo proyectos de recolección. Estos proyectos
La magnitud de este trabajo es conocida y reconocida por los investigadores y colegas de muchas partes del mundo y representa una enorme contribución general al estudio de nuestra lengua. Y todos esos proyectos se hicieron bajo la conducción de la profesora Paula, con un rigor, una constancia, una fuerza, un empeño que Paola le imprimía a todo y que tanto nos enseñó. Bien. Además, impulsó este macroproyecto titulado La gramática del español hablado en Venezuela, ¿sí? Era un proyecto que tenía como finalidad ahora estudiar todo el español de Venezuela, ya no solo Caracas, sino ahora era todo el español de Venezuela, mediante materiales sonoros sociolingüísticos de las distintas capitales del país. Nacieron otros corpus y nuevos equipos de investigación lingüística y sociolingüística surgieron y se fortalecieron redes nacionales de investigación que a su vez formaban parte de las redes mayores en las que ya estábamos participando de este modo. Y por eso, al enterarse de este homenaje, algunos de estos docentes e investigadores de estas universidades me han pedido que exprese también aquí su gratitud, su respeto hacia Paola Bentivoglio por su enorme contribución al desarrollo de la lingüística en Venezuela. Profesor Gotsuno Chela Flores, José Ramón Álvarez, Sergio Cerrón, Adriana Bolívar, Alexandra Álvarez, no puedo nombrar a todos, pero todos ellos están presentes también aquí en este homenaje. Paola trabajó arduamente en la consolidación de los estudios de lingüística de posgrado, es decir, en la profesionalización de la lingüística en Venezuela, y a partir de 1992 inició la maestría en lingüística de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCB, que coordinó hasta el año 2014, que ya finalmente viajó de Venezuela. Fue también miembro de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina, de la ALFAL, desde 1971. Fue su secretaria general desde el 84 hasta 1996 y a partir de ese año fue miembro vocal de la comisión directiva. Desde 1988 hasta el 2001 organizó anualmente en Venezuela unos encuentros, unas jornadas de investigación de ámbito nacional que llamábamos familiarmente Alfalito. Y era una ocasión en la que nos reuníamos los jóvenes, ¿sí?, estudiantes, investigadores, con los profesores más importantes de nuestra disciplina, y era una ocasión fraterna y académica en la que nos formó a muchos de nosotros. Yo formo parte de esa generación de estudiantes a los que con mucho rigor y generosidad académica nos impulsó a la investigación y a la docencia, pero por encima de todo al amor por nuestra lengua. Y en realidad este es un pequeño, gran homenaje a su obra académica y también a su enorme calidad humana por más de 35 años de vida universitaria. Gracias, Paola, de sus estudiantes, sus colegas y sus amigos. Voy a compartir unas palabras. Qué emoción oír sobre Paola, a quien considero mi madre. Realmente le debo muchísimo, toda su generosidad, toda su formación. Y aquí está una foto espectacular de ella. Y bueno, Paola era conocida como una experta, ¿verdad?, en variación morfosintáctica particularmente, pero también se dedicaba a cosas generales sobre el español de América. Y su investigación fue modelo realmente en todo el mundo hispanohablante. Y muchas de las referencias, hasta los modelos para hacer las bibliografías que se citan en las conferencias del ALFAL, aparecen las referencias bibliográficas de Paola Bentivoglio. Un orgullo para Venezuela, un orgullo para la Universidad Central de Venezuela, un orgullo para mí haber pasado por esas manos que en momentos de sufrimiento uno no pensaba en eso, pero realmente un orgullo absoluto. Su legado como directora de tesis
de pregrado y posgrado, diferentes estudiantes. Yo fui afortunadamente su tesista de posgrado. Generosidad, entrega, dedicación, son palabras que la describen. Inteligencia, honestidad intelectual, rigurosa como nadie. Yo heredé esa rigurosidad y corrijo a mis estudiantes con bolígrafo rojo como ella lo hacía. Espero que lo esté viendo. Energía inagotable. No había excusa para no hacer las cosas bien. No había excusa. No, ni a tiempo y como debe ser, como decía. Repetían tantas veces como hiciera falta. Absolutamente. Incomparable en su elegancia. Su amor por Venezuela, por la UCB, donde hizo carrera académica, y por Venezuela y por la gente venezolana, por las variedades de español en Venezuela, era una energía inagotable realmente. Es un placer estar aquí con ustedes, compartir este momento tan emotivo. Lamentablemente la perdimos porque la idea era que nos íbamos a ver todos y reencontrar, pero bueno, aquí estamos recordando su memoria, vive en cada uno de nosotros, vive en cada momento que yo estoy en una conferencia pasando la lista a mis estudiantes. Todo ese tipo de cosas que aprendí de ella es realmente invalorable desde todo punto de vista. Así que mil gracias por asistir, estar en este homenaje. Bueno, me dan ganas de llorar, pero como decimos en venezolano, a moco tendido, pero bueno, no lo voy a hacer. Marta. Gracias, Irania, gracias, Manuel. Y a mí me toca hablar de Paola, amiga y persona. Primero que nada, muy emocionada con este homenaje. Es un homenaje a Paola y lo que ella representaba, pero también quiero decir que es un homenaje a la Universidad Central de Venezuela, que tristemente no va a ser, o creo yo que no va a ser como era antes. Espero no ser una persona mayor que siempre piensa que lo anterior era mejor de lo que va a suceder, pero así. No es por pura coincidencia o el azar que hace que las tres que estamos aquí estamos en la diáspora y no estamos viviendo en Venezuela. Así que la Universidad Central, donde pudo florecer algo como lo que creó Paola, hoy en día es mucho, mucho más difícil, casi imposible, diría yo. Antes de hablar de Paola como persona, dejo aquí este libro que le hicimos un homenaje en vida, donde muchos hispanistas de gran renombre contribuyeron, incluyendo el exdirector de este observatorio, contribuyeron con artículos y con semblanzas para mostrar el afecto y la admiración que le tenían. Así que queda aquí en la biblioteca. Entonces, los adjetivos que voy a usar, cada uno se puede escribir un capítulo de un libro por lo menos, pero no voy a hacer eso. Entonces, Paola, ya vimos, sumamente generosa, muy exigente, también lo vemos, rigurosa, perfeccionista. Estoy mirando a Cristiana porque ella sabe muy bien a qué me refiero. Mente aguda, analítica, detallista. Allí sí quiero dar una anécdota. Cuando leía con ella cualquier texto, oía a alguien hablar, me sorprendía y asombraba porque, como han visto, mi acercamiento a la lengua es totalmente globalista y discursiva, y creo que el significado surge de esta globalidad. Mientras que ella era la única persona que me decía, la concordancia entre el sujeto y el verbo no está bien. Y era cierto, pero ¿cómo podía ella analizar mientras oía o leía conmigo algo para darse cuenta allí? Era capaz, no solo era capaz, era incapaz de no hacerlo. Analizaba sintácticamente cada oración que oía. Entonces para ella todo era
significado, discurso y gramática al mismo tiempo. No sé si lo hacía contigo, porque a veces te decía, no es los, es las. Trabajadora, tenaz, insistente, culta, refinada, elegante, entusiasta, amena, amistosa, leal con los amigos, dispuesta a ayudar. Mi amiga, mi colega, mi compañera de aventuras académicas y mundanas, y me va a hacer mucha falta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias tanto por las intervenciones como por este acto que lo habéis convertido en algo muy especial. Eso hace que también, pero que creo que está más que justificado, no tengamos apenas tiempo para debate porque queremos invitarles a un picoteo que tenemos aquí. Pero si quieren hacer un par de preguntas, sea añadidos al homenaje a Paola Bentivoglio o preguntas a los tres panelistas que han hecho unas presentaciones estupendas, además muy complementarias unas con otras. Yo se lo agradezco de verdad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tendremos tiempo para un par de ellas, yo creo. Antonio. Medio pregunta, medio comentario. Llévalo todo. Todo. Sí. Gracias. Está encendido, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Es que es para... Es para la grabación. No sé por dónde empezar con los tres a la vez, quizás, porque ha sido muy interesante todo. Vamos a ver. Usted, Manuel, ¿verdad? Habló del ceseo en Venezuela, pero no sé, en realidad, ¿por qué motivo? Porque el ceseo entiendo yo que es algo común a toda Hispanoamérica, o sea que no es peculiar de Venezuela. ¿Hay algún motivo? O sea, lo menciono así por mencionarlo. No, es un rasgo caracterizador de la variedad, a pesar de que se comparte. Ese es uno de los rasgos más homogéneos para el español de América, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el sur de España hay una relación con en Sevilla, aunque esas normas se están perdiendo hoy en día con los cambios, quizás por la influencia de la educación, pero es un rasgo general que no es particular. Casi que ninguno de los rasgos que se dicen caracterizadores del español de América o de Venezuela son únicos al español venezolano de ninguna parte, pero desde el punto de vista sociolingüístico, la proporción de uso o el valor sociolingüístico que tiene cada una de esas variables sociolingüísticas sí que es diferente. Entonces, por ejemplo, por poner el caso de la R final de sílaba, por ejemplo, en Puerto Rico, la producción típica o inclusive hoy en día más aceptada, porque tengo datos sobre ese particular, es la producción comel, ¿no? Entonces ese es un rasgo más característico del español de Puerto Rico, mientras que en el caso venezolano es la edición comel. Entonces, a pesar de que son rasgos compartidos por muchas variedades, la proporción de uso, el valor sociolingüístico que tienen, sirven para diferenciar una variedad de otra. ¿Puedo seguir un poquito? Esto sí. No, está bien. Bueno, quería comentar otra cosa. Lo de los diminutivos, muy interesante que también se comparten, ¿no? O sea, en España también, ¿no? Sí, lo de igualito me hizo gracia, ¿no? Sí, el de igualito es muy particular. Pero igualito, bueno, en España se usa mucho también. Igualito, pero no igual. No igual, no. No igualito. No igualito. Pero en algunos casos sí. Igualito, ¿no? Sí. Igualito, incluso con ironía, con sarcasmo, ¿no? Que es todo lo opuesto, ¿no? Y se dice igualito. Lo de la narración, muy interesante, lo que es
el contrato que mencionó usted sobre el contrato que tiene el narrador con el lector o el oyente, ¿no? Es un contrato, ¿no? Lo tenemos, Cervantes es el ejemplo en los prólogos, ¿no? Claro. El desocupado lector y el lector amadísimo y todo esto. Muy interesante las tres ponencias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere hacer? Sí. Bueno, ok, no. No, es que no es para la grabación. Ok, perdón. Bueno, primero que nada, gracias por las ponencias, fueron muy interesantes. Y bueno, para mí además de la relación personal que tengo con Paula, es bonito estar aquí porque me hace pensar en en mi primer trabajo, que fue en la maestría, ¿no? En el posgrado de la universidad. Tengo una pregunta sobre... quería saber, no siendo lingüista yo, si la práctica de la sociolingüística tiene algún valor prescriptivo. ¿En qué sentido? Hablaron mucho sobre las diferencias del habla y la relación con la posición socioeconómica y sobre cómo eso afecta la manera como las personas son percibidas. Entonces me preguntaba si cuando ustedes realizan estos estudios los hallazgos se traducen en algún tipo de prescripción educativa, de política educativa, social, no sé, me pregunto, cuáles son las implicaciones más allá del aspecto puramente descriptivo del trabajo que ustedes han estado llevando sobre estos temas. Gracias. Sí, efectivamente, necesito el micrófono. Sí, efectivamente, una dimensión de los estudios sociolingüísticos que tienen que ver con la sociolingüística aplicada hace un enlace directo, ¿sí?, con estas dimensiones de la educación, de la planificación lingüística, de la definición de políticas lingüísticas. Nosotros hemos presentado estudios sociolingüísticos dentro de la lengua, en la lengua, pero también hay otros enfoques, otros campos, nosotros mismos podemos hacer también otros acercamientos a lo social desde lo lingüístico. Ahora, lo prescriptivo no es nuestra misión, nuestra definición. Es decir, queremos explicar, ¿sí?, lo que está pasando y cómo se relaciona ese mecanismo complejo, cognitivo, social, simbólico, que tiene que ver con el comportamiento lingüístico, pero no para decir luego que si alguien dice comel, pues no tiene educación. Lo que queremos es mostrar cómo socialmente se mueven los fenómenos de cambio lingüístico desde esta perspectiva. Entonces, es en ese sentido quizás una herramienta muy utilizada para educadores, para las políticas lingüísticas que tienen que ver con el reconocimiento de las variedades no estándar y los usos no considerados correctos, pero que lingüísticamente son parte de la dinámica de la lengua, ¿sí? ¿Algo más, Manuel? Una Sí. cosa que yo quería decir, perdona Marta, es que recientemente hay mucho interés en esto de qué tipo de variedad se enseña, por ejemplo, en el salón de segunda lengua, o qué tipo de estrategias pedagógicas se pueden emplear. Y este tipo de estudios ayuda a informar sobre la necesidad de incluir, ¿no?, la diversidad lingüística en el salón de clase, no necesariamente de prescribir, sino de... Y coloco un ejemplo, por ejemplo, en un departamento como en el que yo trabajo, hay gente de Puerto Rico, hay gente de España, hay gente de México, yo que soy venezolano, etc. Entonces todos los años dictamos un taller de diversidad lingüística, llamando a la conciencia de que hay alrededor de 500 millones de hablantes de español en el mundo, en 4 continentes. Entonces, claro, son variedades que van a divergir en muchos aspectos, léxico, por ejemplo, pronunciación, pero todos son modelos válidos, y el estudiante, cuando viaja
alguna viaja a España, viaja a México, viaja a Puerto Rico, la exposición a todas esas variedades contribuye a que este sea un hablante competente sociolingüísticamente en el terreno, ¿no? Entonces va más allá de la enseñanza de algo normativo en el salón de clase. Sí, yo quería agregar que eso de lo prescriptivo y lo descriptivo es todo un tema, un dilema dentro de la lingüística, porque la lingüística formal tiende a ser prescriptiva. La gramática es el cómo se habla correctamente, lo que es gramaticalmente correcto, esto es. Sin embargo, en el habla hay diferentes maneras de decir las cosas y algunos dicen haiga y hubieron, y esa es una gramática válida. Sin embargo, la percepción y la actitud que se tiene frente a estos fenómenos tiene que ver con que el lenguaje es un arma de doble filo, que tiene una carga, que no se puede olvidar, que te muestra la edad, el sexo, el origen, el nivel educativo, etcétera, etcétera. La identidad, la escala de valores, todo lo que la ideología. Por lo tanto, no podemos olvidar todo eso. Entonces, cada quien reacciona a eso, o soy yo, o es alguien distinto a mí. Entonces, me identifico o no me identifico, o me asocio o no. Entonces, sí es un problema. Sí, o sea, lo que yo pensaba como prescriptivo no era para nada en términos de corrección del habla, sino más bien de lo que implica de ver como la división social, la comunidad en el lenguaje, sí. Y sobre todo en un país como Venezuela, donde sabemos que la cuestión de la división social en todas partes. Aquí, en todas partes, obviamente, pero en nuestro contexto histórico se ha convertido en el motor de todas las cosas que han sucedido, bueno, recientemente, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso más allá de lo puramente escrito? Gracias. Sí. No, es un comentario del ahora, ahorita, y eso me recuerda, porque me imagino que cada país en Centroamérica, yo nací en El Salvador y crecí en México y en diferentes partes, y ese de la hora y ahorita siempre me ha confundido, sí, dependiendo en qué país visito, sí. Porque ¿cuándo quieres hacer eso? Ahora. Y para algunos es 2 o 3 horas después, o ahorita, en este instante, o tal vez 3 horas después. Pero no sabía que en Venezuela habían 4 diferentes maneras de entender el ahorita. Eso sería un poco más difícil. Claro, sí, sí. Y es justo contrario a el ahorita centroamericano, por ejemplo, o el ahorita dominicano, que es el ya mismo. Sí, yo he visto que algunos puertorriqueños se desesperan conmigo porque ellos tampoco entienden mi ahorita. Entonces es una zona de oscura, de transición de significados. Sí, yo quería precisamente sobre los diminutivos, que me resultó interesante, las 3 interesantísimas, pero me hizo mucho meditar, reflexionar sobre los cambios del sufijo ito, ¿eh? Y entonces, corrígeme si me equivoco, parece que entonces se convierte en un rasgo dialectal, me pareció muy interesante eso, pero como adverbio. Exacto. Puede ser, ¿verdad? Como adverbio. Y entonces eso conlleva que pierda su valor connotativo. Exacto. Y en cambio en España... Esa es la hipótesis principal de este fenómeno. Eso me parece interesantísimo, ese traslado, ¿no? Esa mutación. Y en España, curiosamente, parece que ito, que siempre se ha enseñado y se ha estudiado como un sufijo afectivo, sin embargo, muchísimas veces, y quizás cada vez más, se utiliza bien como eufemismo. Por ejemplo, ahora está muy de moda en la televisión, esa cita crítica, está muy de moda entre ciertos sectores, es decir, ito para suavizar. Entonces, un poquito, hay mucha gente que continuamente dice un poquito, sí, en vez de un poco, un poquito, y resulta cargante. Pero también puede utilizarse con valor irónico o para expresar enfado, para expresar impaciencia. Entonces, por ejemplo, rapidito, lo primero que se nos vendría a la cabeza, yo creo, en España es cuando estás rapidito,
o sea, se utiliza no como con valor positivo, sino más bien con valor negativo, como riñendo. Entonces es interesante cómo Ito parece que cambia. Sí. Y se crea allí un continuo que fíjense cómo puede complicar la comunicación, ¿no? Porque realmente estamos en unos matices de significado que no percibimos completamente, a menos que no seamos nosotros los que digamos, no voy a poner el ahora porque no me conviene. Del resto, yo uso muchos diminutivos. En Oviedo oigo muchísimos diminutivos, pero yo ya sé que no son todos tan cariñosos como parece. Simplemente los estamos usando cada vez más. Y decís, ¿cómo me quieren? No es que me quieren a mí. Es porque cada vez los usamos más y más y más. Pero ese es el diminutivo Ito, pero en cada país hay diferentes diminutivos. En Costa Rica es el illo, el veranillo, el quelillo, el illo, no es el Ito. También en España hay una variedad de sufijos. Sí. Puede volver loco cualquiera. Efectivamente. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar aquí, pero les invitamos a nuestro picoteo habitual. Quiero de nuevo agradecer de corazón esta presencia y a la familia. Y a todos ustedes. Y yo a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia.